Teníamos que estar en esta previa del Real Betis Balompié Chelsea, en una cita histórica para el conjunto verde y blanco en su primera final europea, la que disputará mañana en Breslavia a partir de las 9 de la noche en esa final de la Conference League ante el conjunto inglés. En este podcast especial vamos a intentar hacer clásicamente una previa del partido, cómo llega el Betis, cómo llega el Chelsea. Vamos a hacer una previsión del posible 11 que pueda dibujar Manuel Pellegrini sobre el estadio del Slack Wrocław y sobre todo analizar un poco las sensaciones, que son más que positivas creo yo, de cómo llega el conjunto hispalense a esta final y esta cita histórica que, como han dicho ya en repetidas ocasiones, no solo los futbolistas sino también gran mayoría de los aficionados verde y blanco llegan engorilaos, como se suele decir también en los términos cofrades. Lo vamos a hacer este podcast de análisis de la previa Betis-Chelsea con Lucas Auri, con Javier León, que se estrena en este podcast, y como siempre con nuestros patrocinadores. Grupo Promar, buscar ayer y habitar este año. Están de aniversario, 10 años, ofreciéndote la mejor opción de viviendas en Sevilla y las principales ciudades andaluzas. Llame al 954-221-058 o ponga un correo a info@grupopromar.com. Lámparas Pisa, no esperes al verano para comprar tu ventilador de techo. Ahora es el momento. Más calidad y menor precio para cualquier espacio de tu casa. Los hay hasta con luz LED integrada, que se consigue fresquito y luz con un consumo mínimo. Insolac, la cubierta de su casa puede ser una fuente de ahorro. Rápida instalación, ahorro desde el primer día y un gestor a tu servicio. Entra en insolacrenovables.com. y ¿quién ha dicho que la luz sea cara? Salón Victoria celebra tu evento en pleno corazón de Sevilla. El Club Victoria en la Puerta Osario, a 5 minutos de las Setas de la Encarnación. Elegancia, privacidad y buen precio. Club Victoria, con este nombre solo puedes triunfar. Y Más que Andaluz, pon un pellizquito de Andalucía en tu mesa. Producto gourmet de altísima calidad con una carta de vinos insuperable y un gran surtido de cajas para regalo. Entra en mascandaluz.com y disfrútanos, estés donde estés y vayas donde vayas. Desde la tierra donde el sol brilla más fuerte, donde los campos se visten de olivos y el aire huele a mar, llega Más que Andaluz. Una tienda online que lleva los sabores auténticos de Andalucía directamente a tu mesa. Cada producto, elegido con esmero, refleja la pasión y el saber hacer de nuestros artesanos. Porque en cada bocado compartes lo mejor de nuestra tierra y nuestra gente. Más que Andaluz, pon un pellizquito de Andalucía en tu mesa. Visítanos y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza. Prepárate para trabajar gracias al programa gratuito Te Acompañamos, que combina formación con orientación laboral para facilitar tu inserción. Está dirigido a personas desempleadas de 18 a 29 años, inscritas en Garantía Juvenil y como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo. En Sinergia Soluciona ofrecemos cursos en varias provincias de Andalucía. Para saber más, escríbenos a p.integrales@sinergiasoluciona.com. Bueno, pues entramos de lleno en este análisis del Betis-Chelsea. Buenos días, Lucas Auri. Buenos días, Javier León. ¿Cómo estamos? Bien, bien, encantado. Oye, y enhorabuena por la entrega última de Cabildo. Ha funcionado muy bien, sí, en la entrevista de ayer. Con nuestro vecino, Víctor García Rayo, además, ¿no? Correcto. Una manera peculiar que tiene, bueno, peculiar y yo también diría natural de ver la Semana Santa al Víctor García Rayo, pero está claro que de otra escuela, ¿no? Yo creo, ¿no? Un poquito más diferente a la que tenemos aquí en esta casa, por ejemplo. Sí, ¿no? Y poniendo delante cosas que normalmente no se ponen por delante en esta fiesta, ¿no? Muy bien. Don Javier León, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien, con muchas ganas de que llegue el partido y gracias por la invitación aquí con el gran Lucas, al que admiro. No tiene nada que ver que pertenecer a la casa y contigo, y aquí dispuestos a decir algunas cosas que unas serán, otras no serán, pero bueno, ya te digo, con mucho gusto de estar aquí con vosotros y sobre todo con la pasión que tengo, que ya me conocéis, que es hablar de mi equipo, que es el Real Betis Balompié. Pues vamos a esa previa del partido. Yo creo que lo más sencillo es empezar por un posible planteamiento, ¿no? ¿Qué partido imagináis o qué partido pensáis que le viene bien al Betis, Javier? Es que yo creo que las características de los equipos la cantan el partido que se va a ver. El Betis es un equipo que prefiere tener la pelota, y el Chelsea es un equipo que prefiere no tener la pelota, porque el Chelsea, quien no le haya visto, no se espere el Barcelona de Guardiola ni nada por el estilo. El Chelsea es un equipo que le mete
un ritmo muy alto al partido, que normalmente vive del robo y cuando roba sale corriendo y tiene auténticos gamos en las bandas y en las segundas jugadas en el balón parado, porque son tíos muy grandes. O sea que eso es como si yo me voy a coger manzanas con Pau Gasol en un árbol, pues Pau Gasol cogerá un cubo y yo no cojo ninguna. Pues eso es igual. Estos son futbolistas grandes y aprovechan de esa corpulencia para el balón largo, la segunda jugada, y en eso el Betis tiene que estar muy atento. Creo que ese es el partido que nos espera. Don Lucas. En el entendido de que el Betis va a tener más posesión, que creo que en eso estamos todos de acuerdo, lo importante es ver dónde tiene el balón el Betis. El Betis, como se ve obligado a jugar mucho en su campo, ahí va a sufrir. Pero si es capaz de acampar en el campo del Chelsea, le va a hacer daño. El Betis, en los últimos partidos, yo creo que casi como ensayo de la final, el buen rato de Vallecas, los primeros 20 minutos de la segunda parte y la primera media hora contra el Valencia, ensayó una presión altísima, una presión que se le ha visto muy poco al Betis en esta temporada. Por ejemplo, el día del Atlético de Madrid en el Villamarín también jugó de ese modo. Si el Betis es capaz de acantonar al Chelsea en su propio campo, ahí va a tener muchas oportunidades. Como tenga que correr para atrás porque haya pérdidas en zonas un poco sensibles, va a sufrir. Porque el gran defecto del Betis tiene dos grandes defectos. Uno es en la defensa del balón parado, que eso lo que queda es rezar. Eso lo que queda es rezar, porque eso no se arregla de un día para otro, y además frente a una de las fortalezas del rival, ¿no? Pero otra es que cuando el equipo tiene que correr para atrás, sufre. Entonces, si el Betis es capaz de acampar en el campo del otro equipo e impedir que el Chelsea corra, el partido va a ser de color verde y blanco. Yo creo que el partido va a tener varias fases. Creo que el Betis va a tener algún tramo que va a ser capaz de imponer su juego. Todo dependerá también mucho de Isco, de la libertad que le den a Isco. Vamos a ver si Maresca le hace algún tipo de marcaje o no, eso ya lo veremos. Pero creo que es muy importante en una final europea, la primera que disputa el Betis, aunque tiene jugadores con cierto peso y experiencia, Javier, que no entre nervioso en el partido, que esto le puede pasar al Betis ante la inexperiencia de ser la primera cita y llegar quizá con más presión o con más hambre de ganar, ¿no? Bueno, vamos a ver, dentro de que una cosa es la broma cuando uno dice campeón de Europa, la Copa de Europa, analizando que este torneo es el tercer torneo europeo y la calidad hasta llegar a semifinales ha sido ínfima, es la verdad, porque a ti te toca en cuarto de final el Jagiellonia, que sería aquí un equipo de segunda y malo. En la fase de grupo el Betis ha jugado con una desgana absoluta y se ha clasificado. Pero después ha llegado las eliminatorias, bueno, se complicó un poquito con Guimaraes, allí certificó bien, el game ni lo cuento, está claro que después del 0-3 eliminó al Jagiellonia como estaba cantado, y después sí es verdad que la fase final de esta competición se ha metido ya en terrenos, digamos, de pedigrí, que me gusta a mí llamarlo. La Fiorentina es un asiduo equipo europeo y, por supuesto, que una final con el Chelsea es una final de pedigrí máximo. Estamos hablando de un equipo ya no solo del dinero, sino que es campeón de Premier, campeón de Champions, campeón de Europa League, campeón del Mundial de Clubes, campeón de la Supercopa de Europa, ha sido aspirante a Premier, ha sido aspirante a la FA Cup. Entonces es un equipo ganador. Hecho, se gastan el dinero para ganar. Entonces, evidentemente, el pedigrí lo tiene el Chelsea. Eso está claro. Y la final... el favoritismo un poquito lo debe llevar el Chelsea, evidentemente, pero yo creo que el Betis tiene unos bastiones claros y, como ha dicho Lucas, unos defectos claros. Los bastiones del Betis, y aquí no vamos a descubrir nada porque ya la pólvora está inventada, es Isco y Antony. Eso está claro. Un tío que la coge con la izquierda y de cada dos veces que chuta una la mete en la escuadra, eso es un potosí. Y Isco no vamos a descubrir. Isco maneja los tiempos del partido, juega en corto, juega en largo, y espera que se incorpore uno, espera que se incorpore otro, es capaz de hacerte gol. Entonces eso es una auténtica maravilla. Después hay dos futbolistas en un segundo escalón, que son Bartra, que mañana tiene una papeleta gorda, y Johnny Cardoso, y los demás, pero no lo hago en un tono despectivo, ni mucho menos, pero los demás que estorben poco. Y como dice Lucas, acertadísimamente, no me voy a pelear hoy con Lucas, es raro, pero no me voy a pelear. El balón parado no se arregla de un martes para un miércoles. Ahí, que estén los más concentrados posible. Ellos son bicharracos físicamente, a ver qué portero juega y que Dios lo ilumine, pero las armas del Betis son esas. No, que no le pese el partido, esperemos que no, porque los jugadores, experiencia en esto, tiene Isco y los demás poquita.
pero ya digo, que no les pese el partido y que los dos argumentos máximos de gran nivel, top, que tiene el Betis, aprovechen para darle, si Dios quiere, el triunfo al Betis y poner Sevilla boca abajo. Cuando hablamos de Anthony e Isco, no estamos hablando de las dos estrellas de un equipo de la mediana categoría europea como el Betis. No, estamos hablando de dos futbolistas que por ejemplo, en este Chelsea de muchísimos centenares de millones de euros, que es capaz de quedar cuarto en la Premier y que si gana en Breslavia completaría la colección de todos los títulos europeos posibles, sería el primer club de Europa que completaría la colección de todos los títulos europeos posibles. Es decir, estamos hablando de dos futbolistas porque que tiene también la Recopa, ¿no? Claro, tiene también la Recopa, efectivamente. La ganó el año que jugó contra el Betis. Y antes la había ganado contra el Real Madrid, en el 72, creo, 73. Bueno, pues en este equipo, en este club y en este equipo, envidian a Anthony y a Isco. No tienen. Podrían jugar perfectamente el Chelsea. ¿Cómo podrían jugar? ¿Cómo podrían jugar? Serían el capitán general y el teniente coronel. Entonces, cuando decimos, oye, el Chelsea favorito por un montón de factores, entre ellos futbolísticos, por un montón de factores. Y aquí ponemos la palabra salvadora. Pero, la palabra pero anula todo lo que se dice antes. Pero el Betis tiene a dos futbolistas que ya digo que no son los dos estupendos futbolistas que casi cualquier equipo que llega hasta... tú ves al equipo con menos pedigrí que haya llegado a una final de competición europea. Miras esa plantilla y dices, oye, aquí hay dos tíos que saben jugar muy bien, ¿no? Porque si no... No. Tiene a dos figurones que su poderosísimo rival envidia. Y por eso estamos hablando de que se trata de una final igualada. Plan de partido analizado, las virtudes del Betis y defectos también analizadas. Vamos a un nombre propio que vamos a sacar de la ecuación. ¿Veis a Lo Celso en el 11? Javier. Rotundamente no. No me extiendo y le quito tiempo al profesor Auri. Rotundamente no. Ha viajado el Betis con todo el equipo, con toda la plantilla, incluso con un puñado de canteranos, a excepción de Marroca, que se va a operar esta semana. El resto ha viajado todo el mundo. Y ha viajado Lo Celso porque se trata de una final y porque nadie se quiere perder la final. Según las informaciones que nos llegan, las informaciones, no es que yo haya hecho unas investigaciones, lo dijo ayer Florencio Ordóñez en Radio Sevilla. Por favor. Según lo que dijo Florencio en Radio Sevilla, Lo Celso viaja porque es una final, y a una final viaja todo el mundo, y a una final todo el mundo se viste por si acaso tiene que colaborar 10 minutos, 5 minutos o salir a tirar un penalti en el minuto 120. Sí va a haber una tanda de penalti, pero no está en condiciones físicas para jugar un partido. Se lesionó el jueves se lesionó, y en 6 días no da tiempo. Por lo tanto, claro que no va a ser titular, y veremos a ver si Pellegrini lo utiliza algo. Algo para analizar de Lo Celso. Se ha lesionado mucho este año Lo Celso, ¿eh? Mucho, Javier. Bueno, como no me quiero desviar mucho del tema, porque si no me cabreo un poco y ya me empieza a decir la gente, ¿también va a criticar usted hoy? No voy a criticar, pero Lo Celso claro que se ha lesionado más de la cuenta. Y quizá si no tuviera esa tara física, a lo mejor no habría desembocado del Tottenham, que hasta hace poco ha sido campeón de la Europa League y es un equipo que gasta, como todos los de la Premier, un montón de dinero en futbolistas, pues quizás no se hubiera deshecho de Lo Celso. Y también, ya que has dicho antes que no viaja a Marroca, me has dicho que se tiene que operar y quiero que le vaya muy bien, pero yo te hago una pregunta, vosotros que estáis en el mundo de la información. ¿En los hospitales dan carta de libertad o hay que esperar que se opere? Pero bueno, ese es otro tema que ya otro día lo hablamos. Bueno, don Jesús Galindo, que esta es la técnica. Vámonos a los nombres propios con la casa del TPV. ¿Sabe usted que el dinero falso aumentó en 2024 un 18%? Y ojo que la tendencia sube. Cuidado con los fraudes con dinero en efectivo. No pasa nada, la casa del TPV le da herramientas tecnológicas adecuadas para garantizar la seguridad de su comercio. Infórmese de lo que es un cajón automático inteligente con detector de billetes falsos. Toda la información en lacasadeltpv.com o llamando al 955 545 811. Y recuerde,
sin intermediarios, desde la fábrica a su comercio. Si pagas más es porque quieres. En esta sección de los nombres propios de la Casa del TPV, como no se ha jugado el partido, que analizamos normalmente el 1-1 de las notas, ¿no?, de los jugadores en el post, en este previo yo creo que lo más adecuado es plantear un posible 11. Así que aquí os doy rienda suelta y libertad. Lucas, vámonos. Bueno, pues vamos a empezar con el debate de la portería, ¿no? Correcto. Yo no tengo ni la menor idea de a quién va a alinear de portero Pellegrini. Creo que ni yo ni nadie. Seguramente en la rueda de prensa previa algo desvelará. Es hoy a las 5 de la tarde, Sí, 5:30. algo desvelará. Pero lo único que puedo dar es mi opinión y repetir la opinión que di antes de que se lesionara Fran Vieites, la opinión que di al día siguiente de clasificarse el Betis para la final, el Viernes Santo, el Viernes de Feria, perdón, que estábamos aquí haciendo el programa, un podcast. Para mí, pese a sus dos últimos partidos, que han sido muy deficientes los dos, incluyo también el gol que encajó contra Sasuna, para mí debería jugar Adrián. Don Javier. Es que está bien planteada la pregunta. Yo creo que va a jugar Vieites porque como jugó Adrián contra el Valencia, eso significa que tenía la seguridad y la certeza que Vieites estaba sano. Entonces no arriesgó, porque si hubiera jugado el portero del filial, Guillerme, entonces indicaría que Vieites no estaba a pleno rendimiento y jugaría Adrián. Pero como no fue así, yo creo que la alineación del Betis mañana... Y te la recito así, Adelante. si me permites. Hay varias dudas. Bueno, la portería está más o menos para ti aclarada. Lateral derecho, ¿quién va a ser el lateral derecho? Sabalí o Ruibal, ahí es quizá la duda. Ricardo Rodríguez, Bartra Nathan, no tiene más. Cardoso Fornals, banda derecha el brasileño de la pierna mágica Anthony, banda izquierda Abde, de todoterreno y de Dios verde y blanco Isco Alarcón, y arriba Bacambú, porque por una planificación malísima, pero tampoco es tema de hoy, solo puede jugar Bacambú. O sea que la alineación, creo que prácticamente un poquito de duda en el portero y un poquito de duda en el lateral derecho, que podía entrar Ruibal, que no olvidemos que ejerciendo de delantero centro fue clave en el empate en Florencia. La alineación está prácticamente cantada. Yo me decanto también por Sabalí, del portero. Los otros 9 los tengo clarísimos, como Javier. Del portero ya he hablado. Y en el lateral derecho, con el mismo argumento que ha empleado Javier, diría que Sabalí va a jugar titular para reservarse en el banquillo la bala de Ruibal. El fútbol desde la pandemia cambió. Los 5 cambios han cambiado el fútbol. Y en una final con posible prórroga y posible 6º cambio, porque en la prórroga se añade un cambio más, hay que tener muy en cuenta lo que se guarda uno en el banquillo para cambiar el rumbo del encuentro o para asegurar un marcador, ¿no? En ese contexto te da mucha más riqueza el recurso Ruibal en el banquillo que el recurso Sabalí. Si tú te guardas a Sabalí en el banquillo, lo que tienes es un lateral derecho. Si tú te guardas a Ruibal en el banquillo, tienes Público para polivalente. mover al Un equipo comodín, mucho, un comodín. claro. Ricardo titular antes que Perro, eso está claro, ¿no? También. Creo que iba a tirar ¿Experiencia? de galones, claro. Perró tiene la friolera a su espalda de partidos internacionales, nada. Y Ricardo, ya no hablamos del nivel del jugador, también hay aspectos de, yo qué sé, este hombre ha salido con la selección a torneos importantes. Mundiales y Eurocopas, ¿no? Y se ha visto ahí, se han puesto, cuando se ponen en fila, se ha visto ahí, Perró, entonces... Y ayuda en el balón parado mucho. Claro, y O sea, Ricardo... Es que no estamos diciendo, si el experto es Ricardo Rodríguez y el inexperto es Gordillo, Rafael Gordillo juega Rafael Gordillo, porque era un ciclón. Pero si entre el experto y el inexperto no hay un escalón futbolístico grande, que no lo hay, creo que tira de galones. Y 10 centímetros de diferencia Y de justo cabeza. para colmar la mayor debilidad que tiene el Betis. Yo creo que ahí no hay duda. Le deis opciones sí a los Celso en la segunda parte. Yo creo que va a ser uno de los primeros cambios o va a esperar según el partido. Javier. Es que además es un partido, va a ser, y lo veremos, un partido de tralla. Ellos a la disputa van como si fuera el último balón de su vida. Tienen jugadores intensísimos como Madueque, como Enzo, como tienen un Caicedo en medio campo que es un pitbull negrito, que esto está dicho sin ninguna connotación. Baidasele también, el otro centrocampista. Cucurella le pega bocado hasta a la prima. Entonces son futbolistas de mucha tralla, de ritmo alto. Ya digo, que la disputan como si fuera lo último que hacen en la vida. Entonces, los Celso, cojito con alfileres, que suele recibir de espalda y físicamente mermado,
Yo creo que eso es, si acaso lo ha llevado, como dice Lucas, en un caso extremo que diga, Guillo, que esto se va a los penaltis, sácalo, que antes que lo tire otro, que lo tire. Puede ser, pero yo de verdad que no le veo mucho protagonismo. Dicho esto, quiero la grabación esta para que el jueves el Real Betis Balompié haya ganado 1-0, gol de Gio Lo Celso, que lo firmo ahora aquí con 7 millones de bolis, pero a priori, como esto se hace antes, no lo veo. Hombre, depende del estado físico, ¿no? Está claro. Tener a Lo Celso en condiciones y no usarlo, pues es una tontería. Y mira, Pellegrini puede hacer muchas cosas, pero tonterías hace muy pocas. Entonces, si Lo Celso no juega o juega minutos residuales, pues será porque físicamente no está como parece que no está. Pero si se recupera y está en condiciones de jugar, claro que echará un rato. Analizado el posible 11 del Real Betis Balompié ante el Chelsea, analizado esa previa, cómo se está preparando el Betis para medirse al conjunto inglés, donde se preparan bien todo el mundo, es en Cardoso Academy y en AS Training. El mundo de la competición necesita profesionales. Por eso hemos creado Cardoso Academy, un centro especializado en el mundo del motor con certificación Yamaha Motor Academy. Nuestras increíbles instalaciones te convertirán en el profesional de la mecánica que siempre has soñado. Este verano vive el fútbol como nunca antes con mucho deporte. Llega el AST Summer Camp 2025 a Sevilla. 3 semanas intensas dedicadas a mejorar tu rendimiento con entrenadores de máxima categoría nacional. Apunta las fechas. Del 30 de junio al 4 de julio. Del 7 al 11 de julio. Del 14 al 18 de julio. Entrenamientos específicos por posición, técnicas avanzadas y el mejor ambiente deportivo. Y además te regalamos la ropa de entrenamiento. Aprovecha nuestra oferta especial con mucho deporte. Reserva tu plaza ya escribiendo al correo que aparece en pantalla. Este verano, tu pasión por el fútbol se vive en AST Summer Camp 2025. Con Nimo Grupo y sus marcas Toyota Nimo, Gordillo y Lexus Sevilla y 100% Bici patrocinan este motor del equipo en la previa del Betis Chelsea. Yo creo que aquí está clarísimo que uno de los nombres como motor del equipo es Isco Alarcón, ¿no, Javier? Hombre, poco más, ¿no? Cero debate. En las finales suele aparecer, en los partidos muy esperados, suele aparecer uno de incógnito, yo qué sé, 1-0 a favor del Betis o de Nathan, ¿vale? Pero yo creo que evidentemente ahí la empresa que patrocina el motor del equipo va a escuchar muchas veces el nombre de Isco Alarcón y además con su vuelta a la selección. Correcto. De ambos, de Isco y de Anthony, que lo que anímicamente, si ya de por sí, como dice Lucas, son dos superclases, anímicamente encima le añade eso, creo que sí, que no hay debate en ese terreno. Esto de las previas es una aventura de difícil conclusión siempre, ¿no? Porque no sabe uno qué va a dar un partido y efectivamente la semifinal misma, ¿no? ¿Quién iba a decir que una jugada absolutamente genial de Aitor Ruibal jugando delantero centro iba a desatascar la semifinal para el Betis, ¿no? Pues como esos ejemplos tenemos 1.000.000. Bueno, pues 70 millones, no uno, 70 millones de ejemplos tenemos en partidos que los han resuelto los buenos. Los buenos. Y los buenos en el Betis se reducen a 2 nombres y casi a 1. Y mira que Anthony aporta, pero la influencia de Isco en el Betis, en el juego y en lo que no es el juego, es capital. Es capital. Voy a traer otro nombre propio a este motor del equipo con Nimo Grupo, que no hemos hablado de él. Rol y papel de Manuel Pellegrini. ¿Cómo creéis que está siendo esa previa a nivel impulso, ímpetu, energía y también tranquilidad, por qué no decirlo, a la hora de afrontar la final por parte del entrenador, Javier? Bueno, de Pellegrini nunca se acaban las palabras para definir a alguien. Tú ahora aquí coges un debate de un personaje histórico del siglo XV, pues seguro que tenemos muchas cosas que decir, aunque se hayan dicho ya o no se hayan dicho. De Pellegrini, ¿qué vamos a decir? Es un magnífico, lo está demostrando gestor de grupo, consigue los objetivos, quizás le está costando, pero habría que analizar muchas cosas. Dar un saltito en el escalón europeo, me refiero en Liga, pero Manuel Pellegrini seguro que tiene a todos los jugadores. Si ya de por sí una final es para que el tío esté súper motivado, pues el entrenador le da todavía un plus más. Yo creo que el entrenador del Betis, fíjate,
en estas cosas lo que hace es bajarle la espuma a la cerveza. El tío sale sobreexcitado y Pellegrini le aporta el pozo de tranquilidad que el futbolista necesita para, hablando coloquialmente, no ser una cabra loca en el terreno de juego. Entonces yo creo que esa mezcla de ganas de los jugadores y sabiduría de Pellegrini es un cóctel bueno, y el entrenador evidentemente tiene una mano muy, muy, muy importante en lo que es el devenir del Betis en estos años y por supuesto en la final de mañana. La influencia de Pellegrini, Lucas, para este partido. La influencia de Pellegrini para la vida del Betis. En el cambio de paradigma del Betis en los últimos 5 años ha sido total. Ha sido la persona que ha cambiado la trayectoria histórica del Betis. Es decir, 5, bueno, no vamos a repetir los méritos, ¿no? 5 competiciones europeas consecutivas, el título de Copa, que es el cuarto, contando la Liga, el cuarto gran título de la historia del Betis, en fin, y ahora esta final europea, ¿no? Entonces, evidentemente, referirse a esta final sin darle un papel permanente a Pellegrini sería del todo injusto. A partir de ahí, también es la primera final europea para Pellegrini. Iba a decir, es la primera. Después de 20 participaciones creo que lleva en competición europea. Es decir, que él también está pisando un territorio desconocido. Y ahí sí que creo yo que es en una final. Sí que creo yo que baja un poco la influencia del entrenador. Desde el punto de vista de la motivación, no hay trabajo que hacer ante una final y reinará el futbolista que sea capaz de hacer una jugada especial y de cantar el partido. No creo yo que tenga en la final tanta influencia el entrenador como durante el largo camino que te lleva hasta la final. Todo dependerá de cómo se dibuje y se diseñe el partido. La actuación del entrenador se verá si al Betis le van las cosas mal o bien, cómo gestiona los cambios, que es donde la lectura del encuentro, yo creo que siempre el papel fundamental de un entrenador. Bueno, pues cerramos este motor del equipo con Nimo Grupo. Hemos colocado a Isco y a Pellegrini como grandes baluartes. Las apariencias no engañan. Nueva gama Toyota CHR. Estrena el tuyo desde 180 € al mes sin esperas. Disponible en versión híbrida y enchufable. Más información en toyota.es. Habrán visto, como siempre, tras mi ordenador, estos dos juegos de mesa del Real Betis Balompié, un quién es quién, ¿no? En Betis, y un trivial bético con más de 1500 preguntas. Esténse ustedes atentos. Ahora no podemos, porque no queremos abrirlo y estrenarlo, pero aquí está Javier León. Por cierto, dijo Lucas el otro día que te pegó una paliza al trivial bético. Me cogió un poquito en horas bajas y vaya, qué espectáculo. Lo sabía absolutamente todo. Qué gran actor. Lo dije y fue una butada. Efectivamente, es imposible, es inabordable. Es el Isco del trivial. Totalmente. Bueno, pues bético, atento, porque artecañete.es ofrece 2 juegos oficiales del Real Betis Balompié, un trivial con más de 1500 preguntas sobre historia, jugadores, entrenadores, títulos y anécdotas del Betis, y un quién es quién centrado en adivinar las figuras del club. Son regalos ideales para comuniones. Si compras en la web e introduces el código DEPORTE, obtienes un 40% de descuento y envío gratuito. Familia, tenemos que hablar de una cosa muy, 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 muy importante, que es el árbitro del partido. ¿Sabéis quién es? ¿Sabéis quién es? Un bosnio. Uno de Bosnia. De Bosnia y Herzegovina. Lo hemos hablado hace un minuto y ya se me ha olvidado. Irfan Pelito. Pero lo vamos a hacer dentro del territorio VAR. Entramos en el territorio VAR, patrocinado por el Grupo Lamprea, el servicio un premio Ford de San José de la Rinconada, comprometido desde hace más de 40 años en ofrecerte las mejores soluciones de movilidad en la nueva era digital. Si estás pensando en cambiar de coche, Grupo Lamprea te ayuda a cumplir
tus sueños. No reclamo aquí inmediatamente la presencia de un especialista en lenguas eslavas, ¿eh? Porque si lo pronunciamos pelito, eso es muy poco serio. Creo que eso es muy poco serio. Creo, porque además le escuché ayer, creo que fue al gran Florencio Ordóñez pronunciarlo y creo que es pelito. Irfan Pelito. Vamos a ver. Aquí hay que, comprendan ustedes que nos tenemos que ir al gran Google y a las grandes estadísticas porque no tenemos ni idea de quién es este árbitro, ¿no? Somos grandes periodistas, pero no somos expertos en arbitraje borneo, ¿no? Vamos a ver, que tenía yo por aquí las estadísticas guardadas. Aquí está. Sí, hemos señor. visto antes, ¿no? Que un Athletic Glasgow Rangers. Sí. Que según Javier, y me parece recordar que yo también vi un rato del partido, hogareño, ¿no? Estuvo hogareño, ¿no, Javier? Uf, Pepe Guggenheim. Le quitó un penalti al Ranger que se tuvo que el delantero de escocés quitarse la camiseta porque la tenía rajada del agarrón. O sea, una cosa de loco. Pero yo, permitidme, en una final, que es un partido además, con el altavoz, que no se me enfaden mis béticos, con el altavoz del Chelsea, del Betis también, que nosotros lo vemos de aquí, pero el altavoz del Chelsea, que es un equipo archirrico y muy, muy famoso y con mucho glamour, no creo que hoy en día, con las tecnologías que hay, vaya a formar un escándalo en una final. Entonces, parece impropio. El Betis que se centre en lo suyo, como decía Bilardo en la final famosa del Mundial, denle todos los balones a Maradona, pues denle todos los balones que puedan a Isco y Anthony, y a partir de ahí que el árbitro pite lo que vea. Ha pitado 12 encuentros en esta temporada entre Champions, UEFA y creo que va a ser su primer partido en Conference, va a ser el de la final. Antecedentes con equipos españoles, el que ya ha comentado que habéis dicho, Athletic Club 2, Ranger 0. Y el Arsenal 3, Madrid 0 también. Y el Arsenal 3, Madrid 0. Y creo que hay otro antes. Sí, lo has dicho tú antes, un derbi madrileño, ¿no? El 11 de diciembre, Fenerbahce 0, Athletic Club 2. Otro partido que ganó el Athletic, Lucas. Confirmado, hombre del bote. De Portugalete, sí. Tiene un primo en Portugalete. Bueno, aquí más allá de quién y cómo sea el árbitro, ¿no? Que es lo que ha dicho Javier, ¿no? Que no haya líos, ¿no? Sí, no, y además, no haya líos, ¿no? En las rondas finales de las competiciones UEFA suele, porque polémica siempre hay, pero suelen pitar los mejores árbitros, ¿no? Y si es un hombre que, siendo joven, 40 años, básicamente lo que ha pitado esta temporada es Liga de Campeones, significa que está en el rango alto de los árbitros UEFA, ¿no? Por tanto, tranquilidad máxima en ese sentido, como tiene que haberla siempre, ¿eh? Hay mucho ruido en torno a los árbitros, pero todavía está por empezar la temporada, que se fastidia o se arregla gracias a los arbitrajes. Y una cosa clara, que tiene que estar todo el mundo tranquilo, que no es Luis Medina Cantalejo el que designa a los árbitros UEFA. Dijo, el otro día escuché en la radio que los árbitros que tienen gran pedigrí en Europa empiezan a dejar de pitar a partir de cuartos de final de la Champions, porque precisamente lo quieren colocar en las últimas rondas de la conferencia. De hecho, el que pita la final de Champions, por ejemplo, arbitró semifinales de Europa League, no arbitró semifinales de Champions, ¿no? Para no contaminarse con los posibles finalistas. Esperamos que... Voy a recuperar el nombre porque ya se me ha olvidado. Vamos Pelito. Irfan Pelito tenga un arbitraje glamuroso y sobre todo correcto, y que no perjudique a nadie, y si tiene que beneficia al Real. Mira, de Bosnia hasta Breslavia hay poca distancia. Correcto. La UEFA se va a gastar poco en viajes. Y en dieta. Finalizamos el territorio bar con el grupo Lamprea y con el nuevo Kuga híbrido e híbrido enchufable, el SUV-PHEV más vendido de Europa y fabricado en España para todo el mundo. Y ahora con 6 meses gratis de seguro a todos riesgos si vienes de la mano de mucho deporte. Familia, llegamos al tramo final de este podcast. Yo creo que el clásico porcentaje de quién se lleva la final, quién se lleva el trofeo. Yo siempre digo lo mismo. Es que las matemáticas no engañan. El 50%, porque solo hay 2 opciones. O es campeón el Betis o es campeón el Chelsea. Por lo tanto, cuando solo hay 2 opciones a una disyuntiva, las posibilidades de que ocurra una u otra son siempre del 50%. Dices tú, ¿y si en el minuto 88 va el partido 9-0? Pues el 50% también. Solo caben 2 posibilidades, que sea campeón uno o que sea campeón otro. Así que en esto del porcentaje no me van a coger nunca. Don Javier. Pues sí.
Como se dice en misa, palabra de Dios te alabamos, Señor, pues palabra de Lucas yo no pongo ni una coma, 50%, y lo único, y esto no es quedar bien, lo digo con toda sinceridad, van muchos amigos para allá, algunos ya incluso están allí. Evidentemente, quizás junto con el partido que lo proclamó campeón de Liga en Santander en el año 35 y la primera vez que ganó la Copa del Rey en el año 77, porque yo siempre le doy más valor histórico a lo primero. A lo que abre la puerta siempre tiene más valor. Pues es la primera, quizás sea el tercer partido más importante en la historia del Real Betis Balompié, pero no deja de ser un partido de fútbol. En las previas se bebe uno las cervezas que haga falta, se lo pasa uno bien, pero en los viajes, tranquilidad para allá, tranquilidad para acá, que Dios quiera que sea con la Copa, y la tranquilidad será una tranquilidad con mucha algarabía además, pero que todo salga bien, que esto es fútbol y que tranquilidad absoluta el viaje, y que después la vida sigue, y con el Real Betis Balompié, si Dios quiere, no se enfaden conmigo los que no son de mi bando, sí, campeón de Europa. He recibido esta mañana noticias, justo antes de empezar, de gente que está viajando de todas las maneras posibles, ¿no? Entre ellos varios miembros de mi familia, y por eso me uno con más motivo si cabe a prudencia, vamos a tranquilidad, a que no pase nada desagradable, que mira, ayer mismo en la celebración del Liverpool, ¿no? Hubo un drama, o sea que lo primero es eso, por supuesto, pero gente que está haciendo viajes tan locos como coger un avión desde Sevilla hasta Fuerteventura, que si uno mira el mapa está muy abajo en la costa africana, y de Fuerteventura a Katowice. Fuerteventura a Katowice puede ser como un vuelo Madrid-Miami, más o menos, 7 horas y pico de avión. ¡Qué barbaridad! Que se metieron para llegar a Katowice, que no es Breslavia, que está 2 horas, a Katowice a las 2 de la madrugada de ayer. Tremendo. Así que eso, ya digo, prudencia, disfrutar del camino es un topicazo, pero es tan bonito esperar que empiece una final de tu equipo y estar las horas previas al encuentro, que conviene quitarse los nervios del resultado, por lo menos durante el rato antes, porque es una experiencia fantástica. Ese hambre, esa capacidad de esfuerzo y de fidelidad que tiene el aficionado bético, que no lo vamos a descubrir, pero ese hambre yo creo que puede jugar un puntito a favor del Real Betis Balompié en lo anímico para la final ante el Chelsea. Nosotros cerramos este podcast de previa. Estaremos con ustedes, durante, por supuesto. Estará aquí Javier León en el post para su videoblog, y estaremos el jueves, Dios mediante, para analizar en el podcast post a la final. Imagino que con Lucas Auri, con Paco Cepeda y con el gran Miguel Ángel Chazarri. No sé yo, ¿eh? No sabemos. No sabemos. Bueno, Chazarri se quita del cartel. Se quita de los carteles de manera. Sí, se está quitando. Tú no te vayas muy lejos por si acaso. No, se está quitando. Ojalá sea para contarles que el Betis se ha llevado a la Conference League su primer título europeo. Un saludo. Estuvo en la técnica del gran Jesús Galindo.